Hablaremos del punto número 7, de la Revolución Francesa al Neumanismo. De ahí se derivan varios subtemas, como el 7.1, que es el impacto histórico de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue el cambio político más importante que produjo en Europa a fines del siglo XVIII. No fue solo importante para Francia, sino que sirvió de ejemplo para otros países, en donde se desataron conflictos sociales similares, en contra de un régimen anacrónico y opresor, como era la monarquía. Esta revolución significó el triunfo de un pueblo pobre, oprimido y cansado de las injusticias sobre los privilegios de la nobleza feudal y del Estado absolutista. Esta revolución trajo la democracia a Francia y un nuevo orden social, pero a un precio muy alto. Fue la revolución más grande y sangrienta de toda Europa. La revolución marcó el final definitivo del absolutismo y dio a luz a un nuevo régimen donde la burguesía y las masas populares se convirtieron en la fuerza política dominante en el país. La Revolución Francesa influyó en los países de América Latina por las ideas liberales que surgieron y guiaron a varios líderes de México y otros países para obtener su independencia. 7.2. Las aportaciones napoleónicas a la educación. La centralización de la administración escolar, con el Estado ejerciendo el control de la educación, se lleva a cabo durante el mandato de Napoleón Bonaparte, entre 1806 y 1808. El sistema educativo moderno se basa en las leyes decretadas entre 1881 y 1886, durante la permanencia de Jules Ferry al frente del Ministerio de Educación. Estas leyes estipulan la educación pública gratuita y obligatoria bajo el completo control estatal. Entre las modificaciones posteriores destacan el establecimiento de la gratuidad para la enseñanza secundaria y las escuelas técnicas. La separación de la Iglesia y el Estado en cuestiones educativas. La legislación de ayudas a las escuelas privadas, incluso a las que tienen afiliaciones religiosas, y la ampliación de la obligatoriedad de la escolarización hasta la edad de los 16 años. Los centros educativos de Francia, empezando por las universidades surgidas en la Edad Media, en particular la Universidad en París en el siglo XII, y continuando con las universidades modernas y las escuelas técnicas, han servido de modelos académicos para todo el mundo. Entre las personalidades francesas que han ejercido una notable influencia en la educación están Pedro Abelardo en el siglo XII, Michel de Montagnier en el siglo XVI, François Fenelon del siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau en el siglo XVIII y Victor Cousin en el siglo XIX. Punto 7.3. Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau nos menciona que el papel de la educación es fundamental para la formación y el desarrollo educativo de los individuos, ya que los hace mejores personas, más preparadas para enfrentar las demandas que la misma sociedad nos pide y nos hace crecer profesionalmente, haciendo líderes y autónomos. Sus teorías acerca de las etapas que los niños tienen y cómo se debe desarrollar poco a poco para no sobrecargarlos de información y dañar su desarrollo físico e intelectual, ya que en ocasiones se puede manifestar a través de un retraso escolar, aburrimiento, etc. Es importante mencionar que la naturaleza de los niños gira alrededor de sus necesidades, es decir, que solo al niño se le debe inculcar algo que él necesita saber, de modo que cuando los infantes tienen alguna incógnita es cuando se les debe estimular para que ellos mismos busquen una respuesta. Recomienda que el aprendizaje debe relacionarse con distintas representaciones surgidas activamente de la conciencia. Hace mención que el docente pasa a segundo plano, ya que restringe las actividades de éste y queda solo como un guía para inculcar nuevos conocimientos. El niño puede ser equilibrado y librepensador, es decir, que los infantes formen sus propios pensamientos, que sean considerados para ellos significativos,
que ellos formen sus propias hipótesis a través de sus experiencias y vivencias. Una frase que menciona en su obra El Emilio es: educar al niño como niño y no como hombre del mañana. Esta frase nos hace reflexionar de las etapas que los niños pasan y que en la infancia se les debe tratar como niños, con mucho amor, y no mecanizarlos como adultos. En su obra, El Emilio desarrollaba la educación naturalista, que por medio de esta, el pensamiento moderno fue tomado en cuenta para mejorar la educación en esos tiempos. Hasta el día de hoy, Rousseau sigue estando presente en la educación preescolar, ya que como sabemos, los niños deben ser tratados como niños, cubrir las necesidades que se nos demanden sin adelantar o saturar sus conocimientos, ya que se ha demostrado que a futuro se les causa un daño severo, como el atraso escolar, el desinterés y por consecuencia la reprobación. 7.4 Lepeltier. Luis Miguel Lepeltier, fervoroso seguidor de los ilustradores franceses, proponía organizar una casa de educación nacional que se sostendría con recursos del Estado. Propuso también el programa instructivo y educativo, donde abogaba por la educación física en primer lugar. Fortalece el cuerpo y los músculos. Lo más importante, desarrollaba hábitos de trabajo. Se considera en esta época como el método natural. Luis Miguel Lepeltier. Su proyecto era revolucionario y democrático, pero al mismo tiempo una utopía pequeña burguesa, ya que sustentaba el criterio de que la organización de las cosas de educación nacional permitiría una revolución breve, pacífica, sin afectar la justicia ni la propiedad, y corregir los vicios de la igualdad de régimen social. El proyecto fue sometido a críticas en convención, donde señalaban las dificultades que surgirían en su ejecución. El 13 de agosto de 1793 fue aprobado, pero con la siguiente enmienda: no es obligatorio situar a los niños en la Casa de Educación Nacional, pero esa decisión fue variada en octubre de ese mismo año. 7.5 Ley Lacanal. Ley Lacanal. Sistema educativo francés. Los sistemas nacionales de escuelas elementales se basaban en la educación política, procurando inculcar sentimientos democráticos y patrióticos. Se crean las escuelas centrales para afrontar el siempre aplazado problema de la enseñanza secundaria. Esta ley, recortada en cuanto al número de escuelas centrales, se refunde en nuevo decreto, al que se ha llamado la Carta Escolar y el Testamento Escolar de la Convención, y en el que se recogen medidas para la enseñanza primaria, las escuelas centrales, las escuelas especiales y el Instituto Nacional de Ciencias y Artes. Su finalidad era política y científica, una formación científica, laica y republicana. Los profesores eran nombrados por el departamento a propuesta de un jurado de selección. Las escuelas centrales insistían en una cultura predominante científica, con débil base humanística y literaria, y neutra en cuanto a la enseñanza de la religión. Los alumnos escogían los recursos que les interesaba seguir, debían pagar por la enseñanza, y aunque había lo que hoy llamaríamos becas, la mayor parte de ellos pertenecía a la burguesía, el funcionariado y algunos de la antigua aristocracia. Como conclusión, se buscaba un cambio en la transformación del estudiante, que tuviera las capacidades de desarrollar distintas actividades. 7.6 Ley de 1833. A partir de la década de 1830, la escuela se convirtió en un asunto del Estado. El 28 de junio de 1833, la Ley Guizot crea y organiza la educación primaria en Francia, instaurando una escuela en cada pueblo y la gratuidad para los indigentes. Esto se produjo en un contexto en el que la enseñanza gratuita era objeto de doble discurso: el de los filósofos y progresistas,
Un país que quiere ser libre debe ser un país instruido, el de las clases dominantes, para las que la clase obrera sigue siendo una clase peligrosa. Para ellos no podía haber instrucción popular sin moral, ni moral sin religión. La escuela debía estar al servicio de la clase dominante, de forma que los enseñantes debían ser sometidos a un férreo control. No obstante, la noción de obligación, cada vez más reivindicada, no apareció en la ley, ya que chocaba todavía contra una ferviente oposición de binomio, notables y padres, para quienes el trabajo de los niños seguía siendo una necesidad. Dicha ley pretendía lograr el progreso general de la sociedad mediante la paulatina universalización de la enseñanza primaria. Para ello, se acometió una reorganización del sistema educativo mediante la adoptación de las siguientes medidas. Las comunas de más de 500 habitantes están obligadas a crear una escuela primaria únicamente para niños, pues las niñas recibían su instrucción a través de las instituciones creadas por las congregaciones de monjas. La formación del profesorado se confió a las universidades. Todas las escuelas, tanto las públicas como las privadas, debían incluir en sus programas las siguientes materias: lectura, escritura, elementos de la lengua francesa, cálculo, sistema legal de pesos y medidas, formación moral y religiosa. En cualquier caso, estas reformas no contentaron ni a los católicos, que eran hostiles a la enseñanza pública, ni a la izquierda anticlerical, que combatía la enseñanza confesional. Esta norma contiene la regulación básica en materia de libertad de enseñanza. Aunque limitaba a los niveles de educación primaria, es la primera vez desde el consulado que el sector de la enseñanza acoge tanto a escuelas públicas como privadas. 7.7 Pestalozzi. Johann Heinrich Pestalozzi, conocido en los países de la lengua española como Enrique Pestalozzi, fue un pedagogo suizo, uno de los primeros pensadores que podemos denominar como pedagogo en el sentido moderno del término, pues ya había pedagogos desde la época de los griegos. Reformador de la pedagogía tradicional, dirigió su labor hacia la educación popular. Para su enseñanza tomó en cuenta la institución intelectual, tomando los aspectos que conforman su educación elemental, que son: 1. Para la enseñanza de los números, relación métrica y numérica. Utilización de tablillas con letras, las cuales acumulaba de uno en uno para que el niño conociera la relación de los números, al mismo tiempo que serviría para aprender las letras. Partir de las cosas simples antes de avanzar a las más complicadas. 2. Para la enseñanza de la forma. Observar, medir, dibujar y escribir. Enriquecer la memoria de los niños con explicaciones sencillas de objetos y materiales. Enseñar a describir y a darse cuenta de sus percepciones. Pestalozzi rechazaba la idea de enseñar por medio de memorización, por recitación de contenido, y en cambio abogaba por la observación, la experimentación y el razonamiento. Enseñar al niño por medio del dibujo a medir todos los objetos que representa a su vista y adquirir habilidades para reproducir. Pestalozzi pensó que por medio del dibujo se ejercitaba al niño en su escritura. 3. Para la enseñanza del lenguaje. Aplicar la psicología pasando del sonido a la palabra y de la palabra a la frase. Método analítico. Por medio del ejercicio de la lectura y escritura, afianzar los conocimientos del lenguaje. 4. Por aspectos generales de la educación elemental. Poner en práctica el método de enseñanza
unos por medio de otros, debido al gran número de niños. La enseñanza de ambos sexos, coeducación. Importancia de la educación creativa y productiva. Enseñanza de moral y religión que se debe de iniciar en la familia. Considerar que las relaciones afectivas entre madre e hijo condicionan a éste paulatinamente a desarrollar sentimientos de bondad y amor. Educación social, la cual debe iniciarse en la familia y continuarse en la escuela. La práctica de la escuela-trabajo, combinando la enseñanza de la lectura, escritura, cálculo, dibujo, moral y religión con las actividades agrícolas.